Hoy vamos a conocer al señor Tomás Sankara. Fuentes, una puerta de Wikipedia, Casa África, Marxist Internet Archives y Afroféminas. Nace en el Alto Volta o África Occidental Francesa el 21 de diciembre de 1949. Muere en Ouagadougou, Burkina Faso, el 15 de octubre de 1987. Capitán revolucionario comunista y teórico panafricanista, también conocido como el Che Guevara africano. En sus años de secundaria fue castigado en la escuela por atreverse a quitar la bandera de Francia e izar la bandera de Alto Volta. En la universidad se encuentra el profesor Adama Touré, de ideas progresistas, y quien lo invita con frecuencia a debatir sobre el imperialismo, neocolonialismo y comunismo, lo que lo nutría de forma sistemática a una perspectiva revolucionaria. Y fue enviado a Madagascar, donde estudió agricultura, historia gala e iniciaría a leer a Marx y a Lenin. Su enorme carisma se acrecentaba por la popularidad de su amor por la guitarra, el jazz y las motocicletas. En 1976 harían parte de la agrupación de oficiales comunistas, junto a Compaoré, Henry Songo y Jean Boukari. En 1981 fue nombrado secretario de Estado, llegando a la posesión en una bicicleta, y renunció al poco tiempo por motivos ideológicos, concluyendo con esta frase: desgracia a quienes amordazan al pueblo. Como consecuencia de sus discursos en contra de Salles-Serbo, sería arrestado y enviado a la cárcel. En 1982, un nuevo golpe de Estado dejaría a Jean-Baptiste en el poder, con Sankara como primer ministro, pero 4 meses después sería puesto preso. El 4 de agosto de 1983, un golpe de Estado fraguado por Compaoré pone a Sankara como presidente. Promovió la Revolución Democrática Popular. Su objetivo principal era eliminar la corrupción y el predominio de la expotencia colonial francesa. Inmediatamente impulsó un cambio social y económico muy ambicioso, algo que nadie había intentado en el continente africano. Primero fue eliminar el nombre del país Alto Volta y ponerle Burkina Faso, que significa el país de los hombres íntegros. Su política exterior se basó en el antiimperialismo y durante su gobierno evitó toda ayuda exterior, impulsando la reducción de la que llamaban deuda odiosa. Nacionalizó todas las tierras y los recursos minerales, evitando el poder de la influencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Políticas nacionales se centraron en prevenir la hambruna por medio de la autosuficiencia agraria, alfabetización. Promovió la salud pública vacunando a 2.5 millones de niños contra la meningitis, fiebre amarilla y sarampión. Plantó más de 10 millones de árboles para contener la creciente desertificación del Sahel. Redistribuyó la tierra de los terratenientes feudales a los campesinos y promovió la siembra del trigo. Suspendió los impuestos rurales y las rentas nacionales. Estableció un ambicioso programa de construcción de ferrocarriles con el ánimo de conectar toda la nación. Se comprometió con los derechos de la mujer, llevando a prohibir la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la poligamia. Nombró a mujeres en altos cargos gubernamentales y las alentó a trabajar fuera de la casa y a quedarse en la escuela aunque estuviesen embarazadas. Prohibió cualquier tipo de degradación a la mujer. El primer año de la revolución fue celebrado como el Día de la Solidaridad y los hombres debían cocinar y salir a comerciar al mercado como lo hacían habitualmente las mujeres. Sus revolucionarios programas de autosuficiencia africana, como una alternativa desafiante a las estrategias de desarrollo impuestas por Occidente, lo transformaron en un ícono para los marginados en África. Burkina Faso fue el primer gobierno africano en reconocer el SIDA como una amenaza para toda África. Vendió la flota de autos Mercedes-Benz del gobierno y oficializó el Renault 5 como el coche oficial de los ministros. Formó una guardia personal de mujeres motociclistas. Ouagadougou convirtió el depósito de provisiones del ejército en un supermercado del Estado para todos, siendo el primer supermercado del país. Combatió a los funcionarios corruptos, prohibió la prensa privada, trató de poner fin a lo que llamó traición política, que practicaban y aún hoy practican los gobernantes africanos,
permitiendo la explotación de los recursos a empresas extranjeras a cambio de algunas exclusividades en sus países. Quien te alimenta te controla, dijo. Su programa revolucionario provocó una fuerte oposición de los líderes tradicionales de una pequeña pero poderosa clase media, el recelo de Francia y las clases oligarcas francesas que tenían sus propios intereses dentro del país. Además, la fricción con el sector conservador de la Junta de Gobierno. Durante su breve mandato logró erradicar por completo la pobreza en el país. Redujo su sueldo de $2.000 a $450, se negó a tener aire acondicionado en su despacho diciendo que la mayoría de sus compatriotas dormían en el suelo. Prohibió la contratación de choferes para funcionarios públicos y viajar en primera clase. Promovió la manufactura nacional y convocó al pueblo a no comprar ropa fabricada en el extranjero. Si perdemos la lucha por la liberación de la mujer, no hay por qué esperar lograr cambios integrales y positivos en la sociedad, declaró en 1987, poco antes de fallecer. En 1986, el Banco Mundial tuvo que admitir que la corrupción había sido completamente erradicada de Burkina Faso. Los salarios de los funcionarios del gobierno se redujeron y se convirtieron en modelos y ejemplos de ciudadanos honestos e incorruptibles. Prohibió colgar carteles de su foto en cualquier lugar público. En los años que se le permitió gobernar, la mortalidad infantil logró descender a la mitad. Los líderes tribales perdieron sus privilegios, puso fin a la recaudación de tributos y los campesinos ya no tuvieron que trabajar para pagar servidumbre local. La comunidad internacional reconoció que el país tenía suficiente abastecimiento de alimento durante su gobierno. Su política no se basaba en la preocupación por la seguridad alimentaria, sino en el principio amplio y suficiente de la soberanía alimentaria. Para ello rechazó todo tipo de ayuda humanitaria, pues consideraba que quien la acepta se ve como en tiempos pasados atrapado en la dependencia colonial. Al crear nuestra propia producción, hacemos innecesaria esta ayuda. Podemos y debemos producir más porque es normal. De lo contrario, quien te da alimentos te impondrá su voluntad. El país pasó en poco tiempo de ser el más pobre del mundo a ser un importador y exportador de alimentos. Fue un opositor de las políticas de endeudamiento que aplican las potencias coloniales a nivel mundial, ya que es una técnica de recolonización. El 15 de octubre de 1987, Sankara y sus partidarios más cercanos fueron asesinados y el responsable fue su amigo y compartidario Blaise Compaoré en confabulación con Francia. Los asesinados fueron enterrados en una fosa sin nombre. Al morir, sus bienes consistían en un viejo Peugeot adquirido antes de ser presidente, un frigorífico en el que ya no funcionaba el congelador, 4 bicicletas y 3 guitarras. Lo primero que hizo el nuevo presidente fue adquirir un Boeing para sus necesidades personales. Pesa sobre él una condena de cadena perpetua por el asesinato de Sankara, pero se dio al exilio en Costa de Marfil. Las herramientas están ahí. Cada quien debe saber para qué y cómo funciona cada herramienta. No sé si tú te atrevas a usar las herramientas.